Hola chicas, buenos días. De nuevo estamos acá entonces para nuestro tema número 4 de medio ambiente y nos vamos a centralizar hoy en la parte de la explotación, amenaza y extinción de las especies en Colombia. Es un tema pues que ha sido debate durante muchos años para nuestro país, para las empresas y fundaciones y asociaciones que cuidan pues la parte del desarrollo eh, de las especies como tal. Eh, Más que un tema como tal, es como una parte de reflexión más personal y social. Entonces la idea es que nos vamos a centrar en un estudio que hizo la Universidad de Antioquia con respecto a toda esta parte de la extinción y amenaza de las especies. Recordemos que Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo y la mayoría de esa diversidad está entonces en el Amazonas. Y el Amazonas en los últimos años ha sido pues como muy explotado. Entonces vamos a leer una frase de una de las chicas que hace este estudio, como les digo, de la universidad. El estudio fue realizado el año pasado eh, y vamos a ver entonces varias cositas sobre este. Esta frase dice: mientras el hombre mercadea con cada recurso ambiental del planeta, las alertas científicas demuestran que un número abrumador de especies de fauna y flora se extinguen día a día. El Pacífico y la Amazonía colombianos son dos de las regiones que más preocupan a las entidades ambientales. Como se los mencionaba anteriormente, el Pacífico o sea, la Amazonía es el núcleo como tal de los recursos ambientales en Colombia. No solamente en Colombia, recordemos que la Amazonía se comparte a otro de los países, a otros 3 o 4 países del mundo y entre esos está Brasil. Entonces, en cuanto a la parte colombiana, nos preocupa bastante el hecho de que no solo exploten a los animales en cuanto a la parte del trabajo, sino también a la amenaza con la extinción. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros nos alimentamos y sobrevivimos del consumo de varios animales, otros también sobreviven del consumo entre ellos mismos. Entonces, la idea es poder que, que se reproduzcan de tal manera de que no haya una extinción pues, de ellos. Ya tenemos varios casos entonces reportados de extinción de animales que solamente son endémicos de Colombia. Entonces la idea es poder hacer campaña para poder cuidar entonces estos, estos recursos, llamémoslos recursos, pero realmente es la vida como tal de nuestro planeta. Vamos entonces a empezar con la parte del diagnóstico de lo que nos dice el estudio. Primero nos dice que más del 40% de los anfibios, casi el 33% de los corales, más de un tercio de todos los mamíferos marinos y cerca del 10% de los insectos están bajo amenaza. Entonces sabemos que el hombre es uno de los precursores para la extinción de las especies. Como les decía, nos alimentamos de gran mayoría de animales, pero no estamos como dándole la importancia como tal de que si nos alimentamos de ellos también deberíamos entonces de agradecerlo reproduciendo otros más, así como lo hace como la parte de la ganadería. Si vamos a hablar entonces de la parte económica, ya sabemos que uno de los pilares en cuanto a la economía y también a la parte ambiental sería entonces la parte de la ganadería. La ganadería, aparte de que nos alimenta, también le da parte económica al planeta y cuando se vuelve masiva ya sería entonces un riesgo como tal para la naturaleza. Pero entonces la idea no es dejar perder esta cantidad de especies, la idea es poder hacer, o sea, mirar cómo haríamos para que no se pierdan.
Seguimos entonces, más del 9% de todas las razas domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en el 2016, con al menos 1000 razas más amenazadas. Recordemos que es muy importante para la naturaleza eh, la masificación de las especies, pero como para mantenerla dentro de las costumbres, los ideales, los procesos como tal, de un recurso y de, y de no explotación, la conciencia, o sea, aquí tenemos que fomentar bastante la conciencia del ser humano a lo que estamos haciendo, que es no solo matar los recursos, sino matarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos entonces también de Colombia, vamos entonces a centralizarnos en la parte de Colombia. Entonces dice que Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo. Con eso empecé entonces la explicación de esta presentación, ya que el territorio continental está compuesto por el 42% de la selva amazónica y el 50% del mar. Esto no es ajeno a lo que los científicos decían, a lo que tanto les he dicho. O sea, que entre más cosas tiene uno, más quiere. Eso es como algo del instinto del hombre. Entre más tenemos, más queremos. Pero entonces hay que cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con esta intervención. Entonces dice, la diversidad biológica de la Amazonía colombiana incluye 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos, 753 de peces y más de 6.300 variedades de flora. O sea, como las personas no, no piensan o no reflexionan con respecto a todo lo que tenemos. O sea, podemos ser un país tercermundista en muchas cosas, en la parte de tecnología, ingeniería, pero estamos dotados de, de diversidad de especies que no solamente nutren la parte de la naturaleza, sino que también nos hacen un país reconocible. Entonces tenemos que hacer, como les digo, desde siempre una campaña, una concientización, o sea, pensar reflexivamente con respecto a lo que estamos haciendo. Listo, otro de los datos pues como importantes en la investigación sería algo que se llama el foco de pérdidas en Colombia. Vamos a mirar un poquito de cuál ha sido el riesgo en cuanto a esta parte. Te dice, tenemos en el Amazonas un registro de 4 mamíferos en peligro, 15 vulnerables, una especie de ave en peligro crítico, 5 en peligro y 20 vulnerables, un reptil en peligro crítico, 4 en peligro y 2 en estado vulnerable. Cuando hablamos de peligro, ¿sí? Cuando hablamos de peligro sería que, que están en amenaza. En peligros cuando hablamos de que están en amenaza por algo que está pasando. Pueden haber de 1000, un ejemplo, de 1000, unas 500 están en peligro porque se las comen o porque los depredadores cambiaron. Recuerden que los animales se pueden adaptar, entonces cambiaron su forma de alimentarse, entonces ya se están focalizando más en otras crías o especies. Entonces eso es lo que llamamos peligro. Cuando se llaman vulnerables es cuando ya están focalizando la idea en ellos, pero todavía no los han tocado. Y cuando hablamos de peligro crítico es porque ya se están de verdad acabando. Hay unas cuantas especies, un ejemplo, pueden haber 10 y de esas 10 solamente hay 3. Entonces ahí es cuando le hablamos de peligro crítico. Los peces son relevantes porque el 50% de la economía de la región se debe a la pesca. Aproximadamente 16 especies están en vulnerabilidad. Recordemos que los peces es otro de los productos más consumidos, llamémoslo producto pues, pero de los alimentos más consumidos para el ser humano y no solo para el ser humano. En la misma parte oceánica, los peces, o sea, la cadena alimenticia acuática, entre ellos mismos se comen. Entonces, y aparte de eso, entonces hay varios que están en vulnerabilidad porque ya se están acabando o porque se están centralizando, digamos, queremos tilapia,
o queremos boca chico y se acabaron, entonces vamos por otro pez porque queremos comer pez. El hombre es así, de terco. Eh, digamos que se tiene que adaptar, porque tenemos que adaptarnos pues a muchos cambios, pero tenemos que aprender también a que todo tiene un ciclo y ese ciclo en algún momento se puede acabar. Entonces, la idea es que podamos entender todo lo que está pasando. Dice, para la flora se calcula que hay 106 especies en algún nivel de amenaza, 64 vulnerables, 36 en peligro y 6 en peligro crítico. Recordemos que no solo son los animales, también son las plantas. Cuando hablamos de flora hablamos de plantas, de árboles, de flores, o sea, de la parte de la naturaleza. Recordemos que no podemos vivir sin ellas, pero si se acaba, también nos acabamos nosotros mismos. Entonces hay que tener pues como muy en cuenta todo esto. Les voy a dar como un dato importante también del estudio donde dice que 8.1 millones de especies de animales y plantas que se calculan existen en la Tierra. Alrededor de 1 millón están en peligro de extinción y podrían desaparecer en las próximas décadas. O sea, antes se hablaba de siglos o se hablaba de unos 70, 80, 50 años, pero ya hablamos de décadas, o sea, de 10 años pasan muy rápido y eso es lo que tenemos que tener pues como conciencia. Ahora hablemos entonces de la lista negra de posibles extinciones. O sea, en la parte de los estudios, varias personas pues entonces han hablado de lo que se llama lista negra. La lista negra es la lista de los animales o de las plantas, hablamos de fauna y flora, que pueden estar extinguiéndose o que ya están en extinción, o sea, que ya están extintos o que se están extinguiendo. Entonces, entre esos, los más afectados son el armadillo, la nutria gigante, la anta de páramo, el manatí amazónico, el oso de anteojos. Como dato, es el único oso en Sudamérica. El oso de anteojos es el único oso en Sudamérica y así se está extinguiendo. El delfín rosado, recordemos que no, el delfín rosado tampoco está en todas partes, también es nativo. Las tortugas carey y el jaguar. En las plantas también están en riesgo los musgos, las coníferas, las cícadas. Las cícadas también es otro dato que les pongo de importantes porque son las únicas sobrevivientes de la época de los dinosaurios, o sea, son consideradas un fósil viviente. A pesar de que son seres vivos, o sea, son plantas vivas, estas plantas han podido sobrevivir toda esta cantidad de tiempo y están en vía de extinción. Entonces tenemos que salvar pues como ese fósil, llamémoslo así, para poder mantenerlo. También están las magnolias, las familias de las bromelias, las orquídeas. Recordemos que la orquídea es la flor nativa representativa de Colombia y está en vía de extinción, el pino romerón y el cedro. Entonces la idea es poder hacer pues conciencia, muchachas, conciencia de muchas cosas que pueden estar pasando, poder ayudar, poder hacer que no solamente digan, ah, sí, es un estudio y ya pasó, y no, pues eso no nos compete a nosotros porque estamos muy jóvenes. Realmente es desde pequeños que tenemos que aprender a saber qué es lo que debemos hacer. Otro de los datos es con 600 especies de aves, 200 mamíferos, 100 anfibios y 120 reptiles, el Pacífico colombiano alberga el 10% de la biodiversidad en el planeta y corresponde también al 10% de la extensión del territorio colombiano. Ya habíamos entonces mencionado la Amazonía y recordemos pues que la Amazonía es uno de los precursores, de todo esto, pero también el Pacífico ha tenido entonces varias intervenciones en esto. El Chocó también lo podemos hablar de él, ya que aporta casi el 100% de los peces del mundo. Entre ellos se hizo un estudio donde el 50% de estos peces se encontraron con mercurio, o sea, se hizo un análisis y se encontraron con mercurio. Entonces, ¿de dónde viene el mercurio?
O sea, preguntémonos y hagamos conciencia. El mercurio realmente lo puede dar la tierra, pero no en grandes cantidades. El hombre, la mano del hombre tiene mucha influencia pues como en esto. Cuando hablamos entonces de este estudio de la Universidad de Antioquia, yo les dejo los links que están debajo de cada lista de la presentación para que se puedan meter, leer. Yo ya les había enviado por el correo de la máster eh, para que pudieran tener en cuenta pues como todos estos daticos. Eh, como les digo, la especie humana, pues como para cerrar entonces el tema, la especie humana es la culpable y es uno de los peligros más grandes porque no solamente afecta a las especies, a la naturaleza, sino que también entre nosotros mismos nos estamos afectando, no solamente en la parte social, sino en la parte familiar. Como datos del informe de este estudio, entonces están que cerca de 60 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables se extraen en el mundo cada año, o sea, casi un 100% desde 1980. O sea, desde hace rato estamos explotando todo esto. Más del 75% de los cultivos alimentarios globales dependen de la polinización animal. Se estima que la producción mundial de cultivos que está en riesgo cuenta con muchísimos millones de dólares para poder hacer que esto se pueda dar y no se está viendo. Eso no es raro pues que esté pasando. Entre más de 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo. Recordemos pues que también lo hemos vivido aquí en Medellín con el mismo río, que uno pensará que en el río Medellín no habitan organismos ni animales, pero sí lo hacen y muchas de las empresas vacían sus desechos en el río. Lo hemos visto verde, rojo, azul, lo hemos visto de muchos colores, pero esto es gracias a la intervención del hombre. Entonces todo lo que el hombre puede hacer nos tiene que llevar a una reflexión bien grande. ¿Listo, chicas? Entonces con esto cerramos este temita. Recordemos entonces que la actividad se las envié por el correo de la máster. Se debe de entregar entre hoy jueves y mañana viernes 22 de mayo hasta las 12 de la noche tenemos el plazo para entregarlo. Es algo pequeñito, es más reflexivo. Hagamos conciencia, muchachas, de lo que está pasando. La evaluación de este tema es de forma didáctica, ya que lo hemos hecho por Kahoot. Recordemos que hemos repasado los temas por Kahoot. Esta vez también lo vamos a repasar, pero de una vez vamos a sacar la notica de ahí para que estén muy participativas. Y no olviden que después entonces de socializar este tema vamos a tener la retroalimentación de los temas del segundo periodo para que estemos bien pendientes. Para ir terminando, señoritas, como siempre les digo, muchos éxitos. Tengan en cuenta entonces que con este tema cerramos entonces los temas del segundo periodo de ciencias naturales. Cuídense mucho y recuerden siempre sonreír a pesar de las dificultades. Muchas veces nos centramos siempre en el por qué me pasa, qué pereza, y no pensamos detrás de ese por qué, el hecho de que las cosas no pasan porque sí. Y las dificultades se tienen que presentar en la vida como todo, pero para eso estamos, para cuando nos caemos, volvernos a levantar. Y como dice el profe de ustedes, Pacho, para atrás ni para coger impulso. Listo, chicas, se les quiere y extraña mucho. Su profe Marta, cuídense mucho. Chao, chao.